Por unanimidad del tribunal tomó en sus manos el destino de Bruglia, Bertuzzi y Castelli, aunque aún no era su turno de opinar. Otra excepción de muchas hechas por la Corte Suprema de Justicia y un fuerte golpe político a las expectativas que tenía el gobierno nacional con respecto al desplazamiento de los 3 magistrados. Está en línea el doctor Víctor Vélez, camarista, expresidente de la Asociación Argentina de Magistrados de nuestro país, de la República Argentina. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Hola, ¿cómo estás, Ricardo? Bueno, una decisión muy fuerte, ¿no? En consonancia quizás con la decisión anterior, que fue la del desplazamiento y la autorización, ¿no? Claro, es coherente. Es coherente con lo que se dijo antes, con lo que la Corte había dicho antes. Ahora, doctor, explíqueme o explíquenos, tanto a mí como que somos legos en esto, con palabras suyas, ¿qué significa esto de aceptar el per saltum y de volver a darle el cargo a los jueces mientras deciden qué en el per saltum? En el per saltum van a decidir el fondo de la cuestión. Los jueces sostienen que han sido designados legítimamente porque no se les requería un acuerdo del Senado. Para designar un juez, la cuestión es así. El nombramiento del Poder Ejecutivo, el acuerdo del Senado, se perfecciona la cuestión y entonces los jueces comienzan a ejercer con el asiento en su jurisdicción. En este caso, la Corte entendió hace unos años, ¿no? Un par de años, entendió que estos jueces no requerían acuerdo para cumplir otra función como camaristas en otro tribunal. Y directamente los trasladaron sin acuerdo del Senado, porque el acuerdo ya lo habían tenido antes para el cargo que desempeñaban. Y lo que la Corte ha dicho ahora es que, bueno, que van a entender en el fondo de esta cuestión. Y que van a entender ahora, antes de que se pronuncie el Tribunal Administrativo. Claro, porque acá el contencioso administrativo tuvo una resolución, no se decidían. Pidieron un juez más para un virtual desempate. Es decir, no había consonancia con esa decisión. Sí, el per saltum quiere decir que se saltea un tribunal y si esta cuestión en definitiva va a llegar a la Corte, pero para llegar a la Corte tiene que tener 2 pasos previos, el per saltum significa saltear esos pasos previos e ir directamente al que en definitiva va a resolver la cuestión. Apelo a su experiencia jurídica, doctor, y además por su trayectoria como presidente de la Asociación Argentina de Magistrados de nuestro país. Digo, conoce prácticamente el meollo de la cuestión. Después de esta decisión de los magistrados, que fue unánime, la decisión de la Corte Suprema, ¿puede la Corte revertir esta decisión contrariamente a digamos, lo que dispuso o a lo que concretamente ha dispuesto por este per saltum? Es decir, ¿los puede desalojar del cargo? Yo me estoy enterando recién ahora de la resolución por ustedes, ¿no? Sí. Entiendo que lo que ha hecho la Corte ahora es abrir la cuestión, pero no pronunciarse sobre el fondo. El fondo es si van a quedar o no van a quedar. Ese es el fondo. El hecho de abrir la cuestión no significa que se van a mantener los jueces en el cargo, ¿no? Ellos pueden resolver otra cosa también. Claro, es decir, teniendo en cuenta digamos, el espíritu político que tenía el desalojo de estos 3 jueces, ponen stand-by y de alguna manera ponen en equilibrio una decisión que todavía no está definitivamente concretada, es decir, la estabilidad de los 3 jueces. Sí, en realidad no conozco cuál ha sido la resolución, pero si ha sido esa de abrir la cuestión, no sé si han declarado un statu quo. No tengo referencia, a ver. No lo sé, porque esto puede ser así, Ricardo, puede ser
Nosotros abrimos la cuestión, es el primer paso. El segundo paso vamos a resolver sobre el fondo. O puede ser, abrimos la cuestión, pedimos que no se altere hasta que resolvamos sobre el fondo y vamos a resolver sobre el fondo. Al resolver sobre el fondo, las opciones son dos. O le damos la razón a los peticionantes o no le damos la razón a los peticionantes. Si le dan la razón, quedan en el tribunal en el que estaban. Y si no le dan la razón, vuelven al tribunal anterior. Si vuelven al tribunal anterior, tendría también que verse la cuestión de si los cargos han sido ocupados o no han sido ocupados porque han sido sometidos a concurso. Si han sido sometidos a concurso los cargos anteriores es porque se supone que en el fondo, aunque sea de una manera indirecta, se está aceptando que estos jueces estaban bien designados en el último cargo, ¿no? Ahora, se supone que los tres han sido designados por concurso y por, digamos, en su momento aprobados en el Senado para ocupar los cargos que tenían anteriormente. El desplazamiento siempre y cuando, claro, el desplazamiento siempre y cuando no se vaya de la órbita de donde ellos estaban, digamos, a la órbita de la justicia a la cual pertenecían, ¿lo habilita de alguna manera a ocupar ese cargo o no? A ver, Ricardo, el tema no es tan simple. Hay algunos que sostienen que para ir a ocupar, porque la función que ellos tenían era juzgar en tribunales orales, como sí. hacemos acá en a la función a la que ellos pasan, dos de ellos pasan, es al Tribunal de Casación. El tribunal creo que es el Tribunal de Casación, a la Cámara de Apelaciones Federal. En la Cámara de Apelaciones son camaristas igual que ellos, pero la función que tienen es otra, es distinta. Claro. En la Cámara de Apelaciones no juzgan, sino que entienden sobre recursos. Entonces, teniendo en cuenta este aspecto, algunos sostienen que tiene que haber un nuevo acuerdo, porque la función, si bien está dentro de la jurisdicción penal, es diferente. Una cosa es juzgar y pronunciar una sentencia de condena y absolución después de un juicio oral, y otra cosa diferente es resolver de manera escrita en general un recurso de apelación o un recurso que se interpone sobre la decisión de un tribunal inferior. Entonces, algunos sostienen que al ser funciones diferentes, tienen que tener un nuevo acuerdo. Esa es una parte. La otra parte es que en este caso particular se sostiene que no hace falta, porque la cuestión se sometió previamente a la opinión de la Corte, claro, que es una opinión que está debidamente reglamentada. La Corte ya dijo que sí se podía, sin necesidad de un acuerdo. Y esto es lo que se está discutiendo ahora. Si la Corte va a seguir manteniendo el criterio inicial o va a cambiar de criterio. Claro, es muy difícil para la Corte, en este caso, cambiar de alguna manera la lógica de una decisión anterior, digamos, por una presión política o por una decisión política tomada por el Senado de la Nación, ¿no? Se supone que sí, se supone que la Corte va a ser coherente con lo que ya dijo. Se supone, habrá que ver, no sé si hay otros argumentos, si la cuestión ha cambiado. Digo que es una cuestión compleja, Ricardo, no es tan sencilla, por eso te ponía los dos caminos, ¿no? El primero es el de que se sostiene que necesitarían un nuevo acuerdo. El segundo es que la Corte ya dijo que no necesitaban un acuerdo y ahora lo que se está planteando es volver al principio, si necesitan o no necesitan un acuerdo. Y lo que viene después, seguramente, es la nulidad de todo lo actual. Por eso la cuestión es tan importante y tan trascendente. Yo creo que más que la cuestión desde el punto de vista jurídico es trascendente desde el punto de vista político, porque lo que se juega acá concretamente es, digamos, la inmunidad o la impunidad de la vicepresidenta de la Nación, que fue la que encaró de alguna manera la decisión de destituir a estos tres jueces de la función que tenían, ¿no?
No, por supuesto. Acá el tema de la corrupción en Argentina es un tema importante en el sentido de que alguna vez se tiene que se tienen que seguir los caminos de la ley y se tienen que hacer los juicios, porque si no hay una sensación de inmunidad de rebaño, ¿no? Pareciera que en Argentina hay inmunidad de rebaño sobre la corrupción, en el sentido de que durante tanto tiempo, tantas veces, ha habido hechos corruptos que no se han investigado, digamos, sospechas de corrupción que no se han podido investigar, que no se han podido señalar, que a la gente ya es como que se les generó esta especie de inmunidad y ya nada le parece grave. Y esto es muy serio, que en una república pase eso. Pareciera que casi nada es grave, porque siempre hubo con posterioridad otro hecho más grave. Entonces, me parece que alguna vez, desde todos los poderes del Estado, tiene que tomarse conciencia de esto. Yo, si puedo, Ricardo, te digo una cosa constitucional. Sí. La Constitución dice, nosotros, el país, nosotros que hemos hecho este acuerdo, tenemos una obligación principal, que es afianzar la justicia. La justicia, ¿cómo se afianza? Hay que establecerla, en cada caso particular, a través de una decisión imparcial. Si corresponde, se condena; si no corresponde, se absuelve. Pero es a través de un juicio público, es a través de los jueces que deben tomar una decisión imparcial. Pero también se piensa que el único responsable de afianzar la justicia es el Poder Judicial, y no es así. El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo también tienen esta obligación de afianzar la justicia. ¿Y cómo afianza la justicia el Poder Ejecutivo? No interfiriendo, no presionando. Y ¿sabes qué, Ricardo? Fundamentalmente designando jueces por su capacidad y no por conveniencia política o por amistad. De esta manera el Poder Ejecutivo lo hace, pero no es una concesión graciosa. La Constitución lo obliga a afianzar la justicia. Como el Poder Ejecutivo no puede, y estamos hablando de todos los poderes ejecutivos, ¿no? De las provincias, de la nación. Bueno, como el Poder Ejecutivo no puede juzgar, no puede interferir en los juicios, ¿cómo apunta a la independencia? Protegiendo al Poder Judicial, evitando las presiones, designando jueces que sean designados por su capacidad y no por su pertenencia partidaria. ¿Y cómo hace el Poder Legislativo? Tampoco cumpliendo funciones judiciales, promoviendo las leyes que corresponden, consultando en algunos casos con los poderes ejecutivos, además de otras asociaciones, cómo serían las mejores leyes, porque en definitiva de eso se trata, de hacer leyes también que se puedan cumplir, ¿no? Bueno. Doctor, totalmente claro. Le agradezco muchísimo la gentileza que ha tenido de hacer contacto con nosotros. Oh, al contrario, muchas gracias, Ricardo. Un abrazo muy grande.